Amigas, amigos de San Bernardo, de comunidades, pueblos, de la cultura guarijía, de este municipio de Álamos, del estado de Sonora. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí en San Bernardo, tener este encuentro con ustedes, los guarijíos, este pueblo con tanta historia y con tanta cultura. Es importante que yo les cuente algo sobre mi vida, porque a veces no se conoce el pasado de los servidores públicos y es muy importante que se sepa de dónde venimos para que se entienda mejor quiénes somos. Yo soy originario de un pueblo de Tabasco y salí a estudiar la secundaria a la cabecera municipal, que se llama Macuspana, y estudié la preparatoria en la capital de Tabasco, que se llama Villahermosa. Y luego, con una beca, estudié en la Ciudad de México. Viví en la casa del estudiante tabasqueño. Ahí nos daban hospedaje y alimentación. Así pude terminar mi carrera. Soy licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Cuando terminé la carrera, me regresé a mi estado natal y el primer trabajo que tuve fue de director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, de 1977 a 1982. Así como la cultura de ustedes, los guarijíos, allá es la cultura maya chontal. Trabajé 6 años en comunidades indígenas, en un centro coordinador como este. Este centro se fundó en 1975 y en el que yo fui director en la zona maya chontal se fundó en 1973. Por eso me da mucho gusto estar con ustedes, porque desde el inicio de mi trabajo como servidor público he estado vinculado a la gente humilde, a la gente pobre, y conozco muy bien la vida y el sufrimiento de las comunidades indígenas de México. Luego de eso, pues llegué a ser jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y lo mismo, escuché a todos, respeté a todos, atendí a todos, pero le di preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Ahora, después de varios intentos,
triunfamos y ganamos la presidencia de la República, porque esa fue la decisión de la mayoría del pueblo de México. Y como ustedes comprenderán, vamos a fallarle al pueblo. Porque sería traicionarnos a nosotros mismos. Imagínense cuántos años de lucha para llegar a la presidencia y hacer lo mismo que otros. Darle la espalda al pueblo y trabajar solo en nuestro propio provecho, para tener dinero, para presumir del poder. No, no es por eso que luchamos. Nosotros queremos la transformación de México. Hablé desde hace tiempo que de ganar íbamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país, porque han habido 3 transformaciones en la historia de México. La primera fue cuando México dejó de ser una colonia que dependía de España y se convirtió en un país libre y soberano. Eso se lo debemos, desde luego, al pueblo y a 2 dirigentes, 2 curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, que no solo lucharon por la independencia de México, sino que fueron los primeros que proclamaron la abolición de la esclavitud. Eso decía Hidalgo. Y Morelos decía que se modere la indigencia y la opulencia, es decir, que haya igualdad. Y dejó escrito Morelos un documento que se llama Los Sentimientos de la Nación, en donde recomendaba que se aumentara el salario del peón. Y decía a Morelos que se eduque al hijo del indígena y del campesino igual que al hijo del más rico hacendado. Y decía Morelos que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Esa fue una transformación, la primera, hace poco más de 200 años. La segunda transformación fue la que llevó a cabo el mejor presidente que ha habido en la historia de México, un indígena zapoteco, oaxaqueño, Benito Juárez García, porque en ese entonces los conservadores, como ahora también, no querían los cambios. Y ya cuando estaban perdidos, se atrevieron a ir a buscar a un príncipe al extranjero y nos invadió. En ese entonces el ejército más poderoso del mundo, el ejército francés. Pero Juárez, los liberales, no se rindieron, lucharon hasta que se expulsó a los extranjeros y se restauró nuestra república. Esa fue la segunda transformación. Y la tercera transformación fue la revolución de 1910, porque Porfirio Díaz llegó a la presidencia
y se convirtió en un dictador. Tardó en la presidencia 34 años y esclavizó al pueblo y gobernó nada más para los grandes caciques, para los potentados. En ese entonces los pueblos indígenas sufrieron mucho, sobre todo los pueblos mayos, los pueblos yaquis. Imagínense ustedes de que para quitarles las tierras desterraron a los yaquis, los mandaron al sureste, a Veracruz, a las haciendas henequeneras de Yucatán. Ahí se morían para que unos cuantos se apoderaran de las tierras de los pueblos indígenas de Sonora. Por eso fue el movimiento revolucionario, encabezado por un hombre bueno, Francisco I. Madero. Se le conoce porque fue cobardemente asesinado como el apóstol de la democracia. Después de que lo asesinan, sigue la revolución y se lleva a cabo una transformación, porque se le devuelve la tierra a los campesinos, sobre todo durante el gobierno del general Cárdenas, y se recupera el petróleo que Porfirio Díaz había entregado a los extranjeros, y se recuperan las minas de oro, de plata, de cobre. Pero después de esa transformación y de avances importantes en lo social, de nuevo vuelve la opresión. Esto que está por terminar, que nosotros llamamos el nuevo porfirismo, que tardó hasta diciembre del año pasado, 36 años, desde 1982 hasta finales del año pasado. Por eso hablamos de la cuarta transformación, porque fue independencia, reforma, revolución y ahora la cuarta transformación, que estamos llevando a cabo sin violencia, de manera pacífica, porque nuestros héroes, las madres, los padres de nuestra patria tuvieron que tomar las armas. Eran ellos pacifistas, pero no les quedó de otra. Nosotros tenemos la dicha enorme de poder llevar a cabo un cambio profundo, igual que como la independencia, la reforma, la revolución, y hacerlo de manera pacífica, sin violencia. Y eso es lo que ya comenzó. No es fácil porque hay resistencias. Hay quienes no quieren dejar de robar, no tienen llenadera, pero ya se acabó la corrupción. Y ese es el propósito principal del gobierno que encabezo: acabar con la corrupción y con la impunidad, porque eso es lo que más daña a México. Nuestro país, a pesar de que lo han saqueado por siglos, tiene todavía muchos recursos naturales y tiene un pueblo bueno,
un pueblo trabajador. Ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes, los que por necesidad se han tenido que ir a buscar la vida a Estados Unidos, ahora están enviando a sus familiares 35,000 millones de dólares cada año. Esas remesas de dinero son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Si el pueblo de México fuese flojo, fuese indolente, no saldría adelante en ningún lado. Nuestro pueblo es muy trabajador, pero no tenía la posibilidad de salir adelante. Por eso es este cambio. Si se termina la corrupción, va a haber presupuesto. Ya lo estamos constatando. Si cuidamos que nadie se robe el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, va a alcanzar para financiar el desarrollo, sin aumentar impuestos, sin aumentar las gasolinas, sin endeudar al país. Depende de que no haya corrupción, porque aquí me pasaría toda la tarde hablándoles de cómo se han dedicado a saquear a México. Ese es el cáncer que estaba destruyendo a nuestro país. Entonces ya no se permite la corrupción y se está combatiendo la corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras, porque hasta decían que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Falso. En las comunidades, en los pueblos, en las familias de México, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. La corrupción se da arriba, se da de arriba para abajo. Si el presidente es corrupto, pues todos van a hacer lo mismo. Si el presidente da el ejemplo de honestidad, todos tienen que actuar con rectitud. Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso nos permite ahorrar mucho dinero. Todo lo que se iba por el caño de la corrupción, ahora se destina al bienestar del pueblo. Y lo mismo, ya no hay lujos en el gobierno. Vengo a San Bernardo, pues como visito todos los pueblos de México desde hace muchos años, por carretera. Ya no hay avión presidencial. Ya el avión presidencial está en venta allá en California. ¿Saben cuánto iba a terminar costando ese avión? 7,000 millones de pesos. Un avión para 280 pasajeros, con recámara, con restaurante. Un avión que no lo tiene ni Donald Trump. Además, que es cosa de hacer cuenta. ¿Cuánto tiene Álamo de presupuesto, presidente? 126 millones. Ahí ayúdenme a hacer la cuenta. 7,000 millones. ¿Cuántos años del presupuesto de Álamos? Los 7,000 millones. Si Álamos tiene 120. Estaríamos hablando como de 50 años, medio siglo, del presupuesto de Álamo. Lo que iba a terminar costando el avión presidencial. Por eso está en venta, pero no solo el avión presidencial, 75 aviones y helicópteros, porque usaban los helicópteros hasta para ir a jugar golf, para ir de compras. ¿Saben cuántos cuidaban al presidente? 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial.
ya desapareció el Estado Mayor Presidencial. Todos esos elementos ya están en la Secretaría de la Defensa para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Todo eso es ahorro. Los altos funcionarios públicos tenían atención médica privada. Los expresidentes de la República recibían de pensión 5 millones de pesos mensuales. Todo eso se terminó y por eso hay presupuesto. Y vengo a decirles que vamos a cumplir todos los compromisos, como aquí lo mencionó la gobernadora. Va a depender de ustedes, de los guarijíos, porque no se va a imponer nada. ¿Qué decía el presidente Juárez? Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. En el caso de la presa Los Pilares, yo tengo el compromiso con la gobernadora de apoyar, y ahí están disponibles los 600 millones de pesos que faltan para terminar con la presa. Decirles también que ya se están entregando apoyos los adultos mayores, porque ese fue mi compromiso. Ya están recibiendo el doble de pensión, ya no es 1,160 pesos, son 2,550. Y en el caso de los guarijíos, de los mayos, de los yaquis, de los pueblos indígenas, es a partir de los 65 años que se empieza a entregar ese apoyo. Para los que no son indígenas, a partir de los 68 años. Pero es para todos, es universal. Todo el que cumpla 65 años ya tiene el derecho de recibir su pensión y va a ir aumentando de acuerdo a la inflación cada año esa pensión. Si es una pareja de ancianos, ya es una ayuda, van a tener para poder comprar sus alimentos, sus víveres. También todas las niñas, niños indígenas de México con discapacidad, su pensión, igual, 2,550 pesos bimestrales, todos, las niñas, niños guarijíos y de todos los pueblos indígenas. Lo mismo las becas para preescolar, primaria, secundaria, ahí la preferencia, los pobres. En el caso de la preparatoria, nivel medio superior, ya sea colegio de bachilleres, escuelas técnicas, ahí parejo a todos, 2,600 pesos bimestrales. Y hay problemas de que a algunos no les llega porque cuesta trabajo hacer que camine el elefante. Me dejaron un elefante echado, reumático y mañoso. Eso es el gobierno. Pero ya lo paré. Y ahora lo tenemos que empujar entre todos para que camine. No saben cuánto cuesta echar a andar las cosas por la burocracia que hay. Por eso puede ser que se tarde, la justicia tarda pero llega,
cuando hay voluntad, cuando hay decisión de que las cosas se realicen. Vamos también a otorgar becas para los que están estudiando en la universidad o en el nivel superior, de familias de escasos recursos económicos, 2.400 pesos mensuales. Y los jóvenes que no están estudiando y no tienen empleo, están siendo contratados para que trabajen como aprendices en talleres, en empresas, en comercios, y se les paga 3.600 pesos mensuales para que se capaciten. ¿Qué es lo que queremos? Que los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo, porque es 1.000 veces mejor, 1.000.000 de veces mejor tener a los jóvenes estudiando o trabajando que tenerlos en la calle. Si queremos vivir en paz, hay que jalar a los jóvenes para que no los enganchen y no tomen el camino de la delincuencia. Para eso son todos estos programas. Vamos también a seguir apoyando el campo, que no les falte su apoyo, lo que era el Procampo. Va a seguir llegando, ahora se llama Producción para el Bienestar. Va a seguir llegando ese apoyo, pero en todo va a llegar directo, sin intermediarios. Cada quien va a recibir lo que le corresponde. Su tarjeta para el adulto mayor, para la persona con discapacidad, para el estudiante becado, para el campesino productor, su tarjeta, y recibe el beneficiario su apoyo de manera directa. Nada de que soy de la organización campesina independiente Emiliano Zapata y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir. No, primo hermano, ya eso ya se acabó. Porque así no llega, o llega con moche, con piquete de ojo, y queremos que llegue completo. Y también, me lo acaban de formar ahora, decirles que ya empezó el programa de precios de garantía para los productos del campo, que produce maíz, frijol, trigo, arroz, leche, es productor, se le va a comprar su producto. En el caso del maíz, 5.600 pesos la tonelada, frijol 14.500 la tonelada. En el caso del maíz, va a haber aquí en San Bernardo un centro de acopio, según me informan, y aquí se compra el maíz. Y en las tiendas de Diconsa, el que no tenga producción, que no tenga maíz, va a comprar en la tienda el maíz, va a seguir costando 5 pesos el kilo. Es decir, se va a comprar a 5.60 el kilo y se le va a vender en la tienda a 5 pesos al que no tenga para producir su maíz. Todo esto es lo que ya ha empezado a llevarse a cabo. Y le venía yo comentando a la gobernadora, Claudia Pavlovich, que vamos a iniciar un programa, estamos hablando sobre eso, para mejorar las escuelas. ¿Cómo le vamos a hacer? Lo mismo,
Ya no queremos intermediarios, porque si el presupuesto baja por las dependencias federales o estatales, no llega o tarda mucho. Entonces, ¿qué se va a hacer? En Sonora son alrededor de 3.500 escuelas de preescolar, primaria y secundaria, lo que es educación básica. Y lo que queremos es entregarle año con año el presupuesto a cada escuela. Se hace una asamblea, se elige al comité de padres de familia, se está recomendando que el tesorero sea una mujer. Y una vez lo voy a decir, porque la mujer es más honrada que el hombre, y al que no le guste que se vaya a volar en el avión presidencial. Entonces, le va a llegar el apoyo directo a la sociedad de padres de familia, de cada escuela. Si es una escuela pequeña, que hay muchas, donde 1 o 2 maestros, se llaman escuela multigrados, con un maestro o 2 maestros se dan los 6 grados de primaria. Bueno, si tienen de 5 a 50 alumnos, 150,000 pesos. Si tienen de 50 a 100 alumnos, 200,000 pesos. De 100 alumnos para arriba, 500,000 pesos. Ya con ese dinero hacen la asamblea y deciden qué van a hacer, si van a mejorar los techos, si van a comprar mobiliario, si van a arreglar los baños, lo que consideren. Si es mucho el calor, que compren un aparato para que no sufran los niños en el salón de clases. Pero eso lo decide la gente. Entonces, así vamos a entregar los recursos. Y estoy hablando con la gobernadora para que ponga el gobierno de Sonora la mitad y el gobierno federal la otra mitad. Ya me dijo que sí. Un aplauso para Claudia. Y nosotros la vamos a apoyar mucho a la gobernadora de Sonora. No nos vamos a pelear con el presidente municipal de Álamo, con la gobernadora de Sonora. Podemos venir de partidos distintos, pero partido, como su nombre lo indica, es una parte. Partido es una parte. Gobierno es todo. Y la patria es primero. Y tenemos que trabajar juntos, todos, para llevar a cabo la transformación que necesita nuestro querido país. Por eso me da mucho gusto estar con ustedes aquí. Ya conocí a Quiriego, bueno, del otro lado, Chinipas, desde luego el Fuerte acá en Sinaloa, Chinipas, Chihuahua, Álamo, todo, pero no conocía aquí, San Bernardo. Y ya conozco y voy a seguir recorriendo los pueblos, que ya les dije, yo vengo de abajo, estoy aflojado en terracería. No me cuesta nada andar recorriendo los pueblos. Y voy a estar visitando los pueblos para evaluar, para que las cosas se hagan. Quiero regresar
si así lo deciden ustedes, para inaugurar la presa. Porque no debe de haber divorcio entre el pueblo y el gobierno. La democracia es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Por eso nos vamos a seguir encontrando y decirles que me llevo sus peticiones, sus planteamientos que nos entregaron a través de sus representantes. Les vamos a apoyar porque, ya lo dije, primero los pobres. Esa es la doctrina, esa es la filosofía de nuestro gobierno. Y así se están haciendo las cosas. Fíjense que de cada 10 hogares de México, ya en 5 están recibiendo, de los 10, cuando menos, un apoyo. Pero en los pueblos indígenas, de cada 10 hogares, en 9. Y lo que quiero es que en los pueblos indígenas, de cada 10, 10. Y es muy importante, con eso termino, que se fortalezca la cultura. Ustedes son poseedores de una cultura milenaria que viene de lejos y es algo extraordinario. Los que se creen de sangre azul, los fifís, desprecian las culturas indígenas, son racistas. Y esto lo han llevado a cabo, ese desprecio, desde hace mucho tiempo. Y esto ha llevado a que el indígena llegue a avergonzarse de su cultura, de su grandeza. Debe de entenderse que no es lo mismo educación que cultura. La educación es lo que se aprende. La cultura es lo que viene de lejos, lo que se hereda por tradición, de generación en generación. Y no hay que avergonzarse de eso, al contrario. El que no sabe de dónde viene nunca va a saber hacia dónde va. Por eso, fortalecer los valores culturales, eso tiene que ser una tarea muy importante del Centro Indigenista, de los maestros bilingües, fortalecer las culturas, las tradiciones, la organización social, las lenguas, la identidad de los pueblos. Por eso vengo con ustedes, no tengo yo ninguna diferencia con otras clases sociales, con otras culturas, pero vengo aquí porque aquí es donde más se necesita y vengo a decirles que tienen un pasado grandioso, que valen mucho. Y que tenemos que salir adelante, por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, las nuevas generaciones, que los adultos mayores, ancianos respetables, enseñen, eduquen, orienten a los jóvenes y que se conserven las tradiciones.
Hay una gran reserva de valores en los pueblos, valores culturales, morales, espirituales, y eso hay que fortalecerlo mucho. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Así yo les dejo un abrazo de todo corazón. Muchas gracias. ¡Que viva el pueblo guarijío! ¡Que viva Sonora! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hey.